Como todo parto, cuando nace el hijo, la mujer grita. Grita de dolor, pero con gran cariño recibe al nuevo miembro de la familia, a su hijo. El pueblo mexicano también nació de un grito, el grito de Dolores. A partir de allí tiene presencia el pueblo mexicano. No voy a abundar en eso, simplemente voy a decirles que las revoluciones y las guerras son distintas. ¿A quién no le enseñaron que hubo una guerra de independencia y una guerra de reforma? Eso es falso. Ni hubo una guerra de reforma, ni hubo una guerra de independencia. Las guerras son para saquear, para robar, para hacerse de territorios. La guerra que los gringos nos impusieron para robarnos la mayor parte de nuestro territorio. Esa es una guerra. La guerra de Vietnam, la de Corea, la de Irak, la Primera y la Segunda Guerra Mundial son para saquear, para hacerse de algo que no les pertenece. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió una revolución. Las revoluciones pueden ser con las armas o pueden ser pacíficas, pero son transformadoras. Por eso Andrés Manuel dice la cuarta transformación, porque las revoluciones transforman. ¿En qué transformó la primera revolución de independencia a este territorio? En primer lugar, destruyó la colonia y creó una nueva nación a la que se le llama México. ¿Y por qué México? En honor del único pueblo originario que dio su vida en la invasión española, los mexicas. De allí viene el nombre de México y de mexicanos. Entonces, primera transformación, destruyó la colonia y creó una nueva nación. Segunda transformación, a un pueblo sin derechos, la nueva nación le dio derechos. Pasaron de ser parias en su propio territorio a ser ciudadanos. Tercera transformación, la soberanía ya no fue del rey, la soberanía fue del pueblo, y eso lo estableció brillantemente el gran general al que envidió el propio Napoleón, José María Morelos y Pavón. Él dijo que la soberanía dimana directamente del pueblo, y entonces el pueblo es el soberano. Y la Constitución de 1917 lo recoge. Dice en el artículo 29 que la soberanía reside directamente del pueblo y que el pueblo tiene la facultad de cambiar el sistema social cuando él quiera. Es decir, hoy tenemos un principio constitucional heredado de la revolución de la independencia. Otro gran cambio que asustó a los gringos fue el primer decreto de Hidalgo, después reafirmado por Morelos y finalmente hecho realidad por Vicente Guerrero: la abolición de la esclavitud. En este país no debe haber esclavos. Y el artículo 1 de nuestra actual Constitución dice precisamente eso, que en México está prohibida la esclavitud y que todo esclavo que llegue a nuestro país por el solo hecho de llegar a nuestro territorio adquiere su libertad y la protección de las leyes. Son transformaciones
que no nos enseñan en las escuelas. Los historiadores han querido decir que fue una guerra. No, fue una revolución, porque la revolución es transforma. ¿Qué heredó el nuevo Estado? ¿Qué heredó de la época colonial? Heredó un Estado clerical. El artículo 24 de la Constitución de 1824 establece que la religión de la nueva república será la católica y que el Estado se encargará de imponerla. Nacimos entonces sin el derecho al pensamiento, de elegir lo que nosotros queríamos creer, de expresar nuestras ideas. Y entonces vino la Revolución de Reforma. La Revolución de Reforma, encabezada por un grupo maravilloso, y entre ellos el gran Patricio Benito Juárez, estableció la libertad de pensamiento. Desde entonces en este país, cada quien tiene derecho a pensar como se le dé la gana. Pero no solo eso, terminó con el Estado clerical y convirtió al Estado en un Estado laico. Desde entonces, la Iglesia Católica, que dominaba, no tiene ningún derecho de participar en las cuestiones políticas del país, a pesar de que las violen, pero las están violando porque no tienen ese derecho. La Revolución de Reforma trajo otras transformaciones, anexas a las ya dichas. Si no era uno católico, no tenía uno derecho a un acta de nacimiento. No podía uno comprobar en dónde y de quién había nacido. No tenía uno derecho de ser sepultado en el Campo Santo. Campo Santo. La Revolución de Reforma estableció el registro civil, que establece que todos los mexicanos tenemos derecho a un acta de nacimiento, y ese acta de nacimiento es nuestra identidad. Y estableció también el panteón civil, donde pueden ser sepultados todo mundo, no necesariamente los católicos. Todavía en algunos pueblos les llaman camposantos, y esa es una herencia que hemos recibido. Yo escucho todavía mucha gente decir la Madre España. La Madre España, tenían razón los españoles llegados de España. La Madre Patria la habían dejado allá. Pero ¿por qué nosotros Madre Patria? ¿Por qué? No. Nosotros tenemos una patria que se llama México. Y España no es nuestra madre. Miren lo que hicieron los españoles cuando llegaron a América Latina, y hay que leer a Fray Bartolomé de las Casas. Cuando llegaron había aproximadamente 30 millones de habitantes. A los 2 años, escasamente quedaban 2. Lo que hoy están haciendo los israelitas con el pueblo palestino. Fue un genocidio. Fue un genocidio lo que hicieron los españoles. ¿Cómo va a ser nuestra madre patria la patria de ellos? Pero además saquearon nuestro oro, nuestra plata. Se llevaron nuestras riquezas naturales. Entonces la Revolución de Reforma trae transformaciones vitales para algo por lo que nuestro pueblo ha luchado: la libertad. Nuestro pueblo ha luchado por la libertad desde un principio.
en el momento mismo de la derrota del gran pueblo originario mexica. Desde ese momento empezó la resistencia. Y se puede ver en la cultura, en los actos religiosos, se puede ver en las costumbres, se puede ver en el folclore y en las tradiciones. Allí empezó la resistencia a la dominación, a la tiranía española, la lucha por la libertad. Y entonces la Revolución de Reforma nos dio muchas libertades. Pero el grupo conservador, los conservas como les dicen, nunca ha dejado de existir, nunca. En un momento los encabezó Agustín de Iturbide, pero después, habiendo sido derrotados, fueron por un príncipe extranjero. Y aquí había un presidente de la República elegido democráticamente. Y nos impusieron un disque emperador. Para mí no es un emperador, es una botarga de emperador. Porque aquí había un Estado constituido legalmente y ellos, con el ejército francés, nos impusieron ese gobierno que nada tenía que ver con la historia de México. Maximiliano no es emperador. Los historiadores dicen 2 emperadores en México, Agustín de Iturbide y Maximiliano. Falso. Maximiliano era una botarga nada más. Ahora anda una botarga por ahí también que nos las quieren imponer. Allá anda la botarga. Pero ese grupo enamoró a un tipo descerebrado, a un tipo que entró a la lucha contra la invasión extranjera, que entró a la lucha porque le convenía. Por ahí hay alguien, ahí anda alguien que se va y no se va de Morena, y no se va porque le conviene. Y ese tipo lo enamoraron, se levantó en armas e instauró una dictadura, Porfirio Díaz. Traicionó al pueblo de México en ese momento, Porfirio Díaz. No voy a hablar de su gobierno, que todo el mundo sabe, pero voy a hablar de una situación social. Las revoluciones no se inventan, no es porque yo quiera hacer la revolución. Las revoluciones son el resultado de causas sociales que se van acumulando. Hablando dialécticamente, es la acumulación cuantitativa para, llegado el momento, dar el salto cualitativo. Las revoluciones son resultado de ese movimiento dialéctico. ¿Qué había en México con Porfirio Díaz? No voy a hablar de su gobierno, voy a hablar de una causa social. En la época feudal, los señores feudales eran dueños de grandes extensiones de territorio y todos los que vivían ahí se sujetaban a las determinaciones del señor feudal al que había que rendirle pleitesía. En México había un sistema semifeudal. Esos feudos aquí se llamaron haciendas. Y entonces hubo que levantarse en armas. Y lo más importante que transformó la Revolución Mexicana en un principio fue destruir las haciendas. Y todavía quedan algunas, Pero miren, déjenme decirle que Chihuahua, el estado más grande de este país, todo era una gran hacienda de la familia Terrazas. Y los campesinos trabajaban en tierra que no era suya,
y les daban por ello lo que querían. Escuchen la canción del Barzón. Escuchen la canción del Barzón donde expresa esto. Y le dice a la mujer, ya ve con los agraristas, están dando la tierra, ya no trabajes tierra ajena. Y para tenerlos sometidos, inventaron algo. Las tiendas de raya, donde el patrón les vendía al precio que él quería. Y cuando llegaba el día de cobro, de pago, no le alcanzaba para pagar la deuda. Pero había otra cuestión que poca gente sabe. Las deudas se heredaban. Así que mi deuda se le heredaba a mis hijos, y a mis nietos, y a mis bisnietos, y era para toda la vida. La Revolución Mexicana, al destruir ese sistema semifeudal basado en las haciendas, eliminó la herencia de las deudas, eliminó las tiendas de raya. Grandes transformaciones. Pero hay algo muy importante que quiero decirles. Las revoluciones tienen dos etapas. La primera etapa es la conquista del poder por la clase o la alianza de clases que quieren cambiar el régimen que prevalece. La segunda etapa es construir sobre las ruinas de ese pasado, construir un nuevo tipo de país, el tipo de país que pretende la lucha. Y esto es muy importante. La Revolución Mexicana, hoy en la mañana leí en el Facebook a alguien que opina, que dice que en la Revolución Mexicana no se dio el pensamiento que se dio en la Reforma. Falso. En México, el pensamiento fruto de la Revolución Mexicana fue extraordinario. La revolución recibió más del 90% de analfabetas. Hoy, casi, y ese casi todavía tiene un gran margen, casi todo el pueblo sabe leer. Y aquí hay un egresado de la Escuela Nacional de Maestros y algunos les llaman alfabetas funcionales, porque saben leer y no entienden lo que leen. Y no me estoy refiriendo solo a los panistas, también a los priistas y a los perredistas. Leen y no entienden lo que leen. Es una transformación maravillosa de la Revolución Mexicana, la educación. La escuela mexicana fue grandiosa. Creo una pedagogía mexicana que copiaron muchos países. Y hay una lista enorme de pedagogos al que hay que hacerles homenajes. Yo leí, en la primaria tuve 3 libros de lectura. Adelante, Poco a Poco, y no me acuerdo del otro nombre. Daniel Delgadillo. Daniel Delgadillo tiene una callecita ahí cerca de la Normal, cerca de la Escuela Nacional de Maestros. Pero fue un pedagogo extraordinario. Y de Rafael Ramírez y muchos más, con una conciencia además de los maestros maravillosa, porque la Revolución Mexicana nos imbuyó de un carácter colectivo. Y miren ustedes, el pensamiento y la actitud colectiva es algo que se vive en la naturaleza, y la sociedad humana
es fruto de la naturaleza. Nosotros somos fruto de la naturaleza. Bien lo dice don Carlos Darwin. Somos frutos de la naturaleza. Y en la naturaleza todo es colectivo. ¿Ven las parvadas de pájaros? ¿Ven las manadas de lobos? Y los perros domésticos, cuando se vuelven callejeros, se juntan en la calle. Todo es colectivo en la naturaleza y yo no encuentro un bosque donde, siendo de álamos, haya un cedro en el centro. Todos son álamos. Sin la naturaleza todo es colectivo. Hay que leer un libro maravilloso que se llama La vida de las abejas, me parece, es de un francés o de un alemán. Es un folletito, pero es extraordinario. La vida de las abejas, cómo allí colectivamente viven. Y entonces, si nosotros somos fruto de la naturaleza, cuando nos imbuyen un ánimo egoísta, campeones de un deporte que se llama yo y siempre yo, estamos saliéndonos de las leyes de la naturaleza. La diferencia entre los prianistas y nosotros es que ellos defienden sus intereses particulares y este colectivo defiende los intereses colectivos. Y en esa colectividad todos somos iguales. No hay raza superior ni raza inferior. En el feudalismo inventaron que el rey, que el conde, que el vizconde, que la condesa, etc. Y el capitalismo inventó otros títulos: licenciado, ingeniero, doctor, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, ¿es superior alguien por haber tenido el privilegio de estudiar superior a otro que no tuvo el privilegio de estudiar? No, todos somos iguales. Unos tuvimos oportunidad y hoy se le está dando oportunidad a todos. Hoy se le está dando oportunidad a todos. Entonces, ese clasismo que tanto critica Andrés Manuel no solo es por el conocimiento. Ahí va el del auto último modelo y ve con desprecio al que lleva una carcacha. Y ve y hasta insulta al ciclista y al motociclista. Se siente superior porque trae un automóvil último modelo y de lujo y también porque trae ropa de marca. Son superiores por lo que tienen, pero no son superiores por lo que le dan a la sociedad, por lo que le dan al pueblo. En eso no son superiores. Los normalistas, los egresados de las escuelas normales rurales, iban a las comunidades más alejadas. Yo tengo un sobrino que me dice, a la comunidad que me enviaron, encontré niños mal comidos, niños mugrosos y niños piojosos. Mi primer tarea fue enseñarles cómo alimentarse, a bañarse, y los tuve que rapar para que se acabaran los piojos. Era esa enorme revolución mexicana que impulsó al pueblo. Es que la reforma agraria, sí es cierto, pero la reforma agraria se hizo con los campesinos en las calles, invadiendo haciendas, etc. Fue el pueblo el que hizo la reforma agraria. Y por ahí un teórico que acaba de fallecer dice que Lázaro Cárdenas creó los sindicatos. Los sindicatos no los crea nadie. Los sindicatos los crean los trabajadores.
Yo, miembro de una plantilla de trabajadores en una fábrica, puedo crear mi sindicato y es nuestro sindicato donde no tienen derecho a meter las manos ni el gobierno, porque él no es propietario del sindicato, ni los partidos políticos, ni las iglesias. Eso corresponde a los miembros exclusivamente del sindicato. Y ojo, cuando uno entra a trabajar no le preguntan ¿qué religión tienes? No. ¿Por qué partido votas? No. ¿Qué sabes hacer? Sé soldar. Ah, necesito un soldador, vente. Las ideas no importan, importa su capacidad productiva. Y entonces los sindicatos son un almacén, llamémosle así, de muchas ideas, de muchas formas de ver el mundo y la vida. ¿Cómo iba a andar el presidente organizando sindicatos? Que me perdonen los que admiran a Dussel, pero Dussel miente cuando dice que Lázaro Cárdenas organizó los sindicatos. Lombardo Toledano tampoco los organizó. Él los impulsó a organizarse, pero él no fue el organizador, fueron los trabajadores. Y los trabajadores es el pueblo. Es el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, dice el presidente. Y es verdad. La Revolución Mexicana, no solo en el ramo educativo y en el ramo agrario, fue maravillosa. También lo fue en el aspecto económico. Recibimos un país incomunicado. Eran veredas, eran caminos reales. La Revolución Mexicana empezó a construir carreteras. La primera carretera internacional fue la México-Laredo. Por cierto, yo pude venirme a estudiar porque yo nací en un pueblo que atraviesa esa carretera. Después se construyeron otras carreteras, la del centro, la Panamericana, etc. Pero este país, esa carretera la inauguró Lázaro Cárdenas. Este país incomunicado, la Revolución Mexicana lo comunicó y tenía ferrocarriles. ¿Y por qué privatizaron los ferrocarriles? Eso no lo ha dicho Andrés Manuel, pero lo digo yo. Los ferrocarriles de pasajeros se privatizaron para darle preferencia al transporte de pasajeros carretero. Si ya no puedo ir en ferrocarril, me tengo que ir en un autobús. Era el negocio de funcionarios públicos y un empresario llegó a ser gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, dueño de la Estrella de Oro que va a Acapulco y dueño de los transportes Figueroa. Y después le heredó el puesto a su hijo, que también es un permisionario. Y hoy se dice, a mí no me consta, ojalá haya economistas que lo puedan investigar, que el transporte de pasajeros, público de pasajeros carretero, se ha convertido en un monopolio. Un trabajador de la Estrella Blanca me dijo, mi patrón, llorando, me dijo que en el desayuno donde Marta Sagún los había invitado, finalmente les dijo, y los he invitado a este desayuno porque les digo que les voy a comprar Estrella Blanca. Y después Estrella Blanca compró Frontera, compró Los Blancos, 3 Estrellas de Oro, etcétera, 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 etcétera. Hoy Estrella Blanca es un monopolio prohibido por el artículo 28 constitucional y la propietaria, esto es lo que yo quisiera que se investigara, se dice que es Marta Sagún. Entonces, qué bueno que hoy esté echándose a andar otra vez un plan para construir el ferrocarril. Las grandes potencias europeas y Estados Unidos
se hicieron potencias gracias al ferrocarril. Y abandonar al ferrocarril para darle preferencia a funcionarios corruptos priistas que se hicieran de líneas de transporte fue una traición al pueblo. Es decir, la Revolución Mexicana hizo grandes cosas. Y miren en la educación, aquí hay 2 o 3 egresados de una institución de la que yo soy egresado, el Instituto Politécnico Nacional. Y tiene un lema maravilloso, que dicho así, pues no lo entiendo: la técnica al servicio de la patria. ¿Por qué? Porque este país es un país colonial, tecnológicamente hablando. Si yo tengo una máquina para producir X producto y se me descompone la máquina, aquí no se produce, la tengo que ir a comprar al extranjero. El día que produzcamos nuestras fábricas, tengamos nuestras fábricas de fábricas, ese día habremos avanzado. Y esa es una tarea que emprendió el Instituto Politécnico Nacional con sus egresados. Toda la red eléctrica en el país, ¿quién cree que la creó? Todo el sistema de industria químico-petrolera y la misma industria petrolera, ¿quién creen que la creó? Cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, las compañías dijeron: no van a poder explotar el petróleo, van a ir por nosotros. Y egresados de la universidad, claro, y del Poli, hicieron de la industria petrolera algo grandioso. Tecnológicamente, la técnica al servicio de la patria, es decir, independizar a nuestro país tecnológicamente. La India es una potencia mundial gracias a la investigación científica en la cibernética en concreto. Entonces nosotros tenemos que relanzar aquello de la Revolución Mexicana. Pero hay otro aspecto de la Revolución Mexicana. Creo la seguridad social. En 1924, Álvaro Obregón le pidió a Vicente Lombardo Toledano un proyecto para crear una institución de seguridad para los trabajadores. Y Lázaro Cárdenas, años más tarde, creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ah, es que yo fui al seguro y me mal atendieron. Son problemas secundarios. Lo importante es que el seguro social ahí está. Y los trabajadores del Estado decían: pues, ¿y nosotros qué? No, nada más los trabajadores de la industria. Y López Mateos creó el ISSSTE. Es decir, la Revolución Mexicana creó la seguridad social y creó las jubilaciones, que estos desgraciados destruyeron y nos dieron las Afores. Las jubilaciones y el servicio médico es solidario, solidario. Tú ganas el salario mínimo. Ah, pero yo no. Yo soy profesionista y tengo un salario superior. Sí, pero cuando llego al hospital y estoy mal del riñón, me atienden igual. No preguntan cuánto gana usted. Ese es un servicio solidario, una institución solidaria. Y las pensiones también. También las pensiones. Eso nos lo quitaron. Nos lo quitaron. ¿Y ahora qué viene? Dice Andrés, viene la cuarta transformación. Ya vimos que las revoluciones transforman.
Y miren ustedes, hace 2 o 3 meses alguien me dijo, es que tú repites lo que han dicho otros. Le dije, fíjate que sí, y sigo repitiendo el teorema de Pitágoras y seguiré repitiendo las leyes de la física. Porque el conocimiento es para eso, para repetirlo, repetirlo y repetirlo. Es que este médico no debe utilizar las formas viejas de curar. Aguas, la medicina naturista, la medicina heredada de nuestros pueblos originarios es una medicina que hay que rescatar, porque tiene una virtud, no envenena en el cuerpo. Es una medicina natural. Y esto de las transformaciones, este es un libro que se llama La perspectiva de México, una democracia del pueblo. Ese documento fue escrito en abril de 1955. Yo quisiera que alguno de ustedes que lea con fluidez viniera a leer algo para que vea que yo no lo invento. Es un documento de Vicente Lombardo Toledano. ¿La revolución? Sí. Necesitamos una nueva revolución. Esta revolución será la 4ª etapa de la revolución ininterrumpida de nuestra historia. Después de las etapas de la independencia, de la reforma y de la lucha contra la dictadura, tendrá sus propias características. Será una revolución de formas pacíficas, de organización empeñosa y diaria de la clase obrera, de los campesinos, de la clase media y de los industriales patriotas. Será una revolución basada en la vigorización de la conciencia de clase del proletariado y en la educación política de las otras fuerzas sociales que han de cooperar a la democracia del pueblo. Una revolución caracterizada por grandes movimientos de masas, vigorosos, resueltos y entusiastas. ¿Por qué una revolución pacífica y no una revolución armada? Se adelantó a su tiempo. Como pueden ver, es la repetición del conocimiento. Repetición del conocimiento. Así como repetimos las leyes de la física, de la química, de la biología, etcétera, repetimos esto. Y dice una revolución pacífica. ¿Y qué dice Andrés Manuel? Este es un cambio pacífico. ¿Por qué? Porque no queremos que mexicanos mueran en un enfrentamiento entre ellos. Una revolución de conciencias, dice Andrés Manuel, y aquí dice Lombardo Toledano, la vigorización de la conciencia del pueblo. Y dice Lombardo Toledano, con grandes movilizaciones. ¿Y cuántas veces hemos llenado el Zócalo? ¿Hay o no esas grandes movilizaciones? Y esas son movilizaciones físicas, pero hay movilizaciones que siendo físicas no se ven. Acudimos a votar en contra del prianismo, todo el pueblo. Esa es una gran movilización. Hay muchas fallas todavía debido a que el movimiento sindical, que debía ser la fuerza central de esta revolución, de esta 4ª transformación, el movimiento sindical lo destruyó Miguel Alemán, corrompió a los líderes obreros, y miren ustedes, es que ¿cuántos billetes les habrá dado a los líderes? No de un solo centavo. ¿Se acuerdan de una frase que dice,
no me des, ponme donde hay. Pues los hizo de acuerdo con la representatividad que tenían, los hizo regidores, presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, diputados federales, senadores, gobernadores. Un ejemplo nada más, Fongitud. Fue diputado, fue varias veces senador y fue director del ISSSTE. Ponme donde hay, no me des. No fueron billetes la forma de corromper. Hoy la Cuarta Transformación está sufriendo un problema. Del pasado desde el punto de vista electoral, todavía. El acarreo, la compra del voto. Allá andan muchos de Morena prestando servicio médico, vendiendo despensas baratas, etcétera. Eso es comprar el voto. Tenemos que llegar un día en que la gente vote porque tiene conciencia de lo que quiere que sea este país. A eso tenemos que llegar, y esa tarea de quién es, de nosotros. Por eso es un honor para mí, lo dije al principio, estar en este colectivo, porque su tarea es crear esa conciencia que le requiere todo nuestro pueblo. Todo nuestro pueblo. Por eso es importante este colectivo. Y miren, ya no los voy a cansar más, pero para terminar les voy a decir a qué aspiramos los que luchamos por la libertad y por un mundo mejor. Un mundo mejor es posible, dijo el gran Fidel Castro. Les voy a leer este poema, se llama Presente y Futuro, nomás unos cuantos versos, no se los voy a leer todos, es muy largo, pero dice: yo sé que venceremos, que será nuestra la victoria, que habremos de sufrir, pero que llegará el día de sol sin nubes, de alegría sin dolor, de paz profunda. Entonces detendremos el tiempo cada instante para gozar de la belleza de la vida nueva, en la que cada uno será artista en su trabajo y en la que todos los artistas disputarán en buena lid por elevar la vida. Entonces tendrán más brillo para todos los viejos poemas de la vieja China, sus porcelanas y pinturas musicales, la estatua de Ramsés y el tigre rojo de Chichén Itzá, las mil y una noches y el Venus de Praxiteles, el Partenón y las tragedias de Esquilo y de Virgilio. Llenará de pureza el alma de todos los hombres en la frente del Dante, y en la frente del Dante reverserán los laureles, y el milagro de Miguel Ángel, su Moisés, lo comprobará todo el mundo. Y ya para terminar, voy a cantar un verso, y quiero, porque todos ustedes se lo saben, que lo repitamos. Uso la palabra prianismo. Venceremos, venceremos, al prianismo sabremos vencer. Venceremos, venceremos, al prianismo sabremos vencer. Ahora todos. Venceremos, venceremos, al prianismo sabremos vencer. Venceremos, venceremos, al prianismo sabremos vencer. Aplauso para todos ustedes. ¿Sí?
Sí, bueno, ya se escucha mejor. No, pues ya. Bueno, entonces vamos pues con la participación de ustedes. Les vamos a pedir también que hay su cooperación voluntaria, los que gusten apoyar con lo que gusten, ¿sí? Ahí les va a pasar Yolanda el botecito. Acuérdense que es hasta que se llene, no se crean. Lo que gusten cooperar, sí, que de 1,000 para arriba, dice no. No, cualquier monedita, no importa, lo que gusten. Adelante, compañeros, vamos con las participaciones. Ya saben que no excedan los 3 minutos, 2 que sea sobre el tema de preferencia. Y bueno, pues aquí estamos. Les vamos a pedir que, maestro, el que continúe. Miren, les voy a una recomendación. Si quieren acercarse. Sí, aquí, si gustan acercarse, no, el cable se alcanza. Nada más que sí, les pido de favor. Que sea breve. Que no suelten este cable, a ver, dime porque yo soy malo para esto. Sí, nomás abrázalo, sí. ¿Sí? ¿Ya? Ándale, sí. Bueno, está perfecto. Me anoté primero porque me tengo que ir a otro compromiso, compañero Belisario. Felicidades, una exposición brillante y coincidimos en casi todo. Pero quiero recalcar algunas cosas con respecto a los sindicatos. Lamentablemente, cuando Carlos Marx hablaba de la aristocracia obrera, todavía seguimos con la aristocracia obrera. El sindicato de petróleo está dominado todavía por Romero de Champs. Digamos, eso no se puede hacer de gobierno, pero hay que buscar la manera de que sean sindicatos auténticos y defensores de su clase. Eso es una cosa. Y con respecto a Morena, que yo formo parte de las bases, hay algunas personas que van por el pragmatismo, ganar por ganar, y estamos perdiendo la ideología y estamos perdiendo la conciencia de las bases, que no van por un puesto, algunos sí van por un puesto para ganar dinero y nada más, y hay oportunistas tremendos y hay traidores. Yo no quiero decir nombres propios, pero ahí Marcelo Ebrard, ¿dónde está? Y se le va a dar un puesto. Yo no estoy de acuerdo como base, no estoy de acuerdo. Tampoco estaba de acuerdo con que Harfuch fuera presidente sin ningún antecedente bueno de lucha como tenía Clara, y creo que ahí las bases influyeron muchísimo, porque hubo en el Estadio Azul, las bases no fueron. Cuando fue en la Plaza México, México, ahí se llenó y Clara. Y por la ley esta que salió, o la norma que salió, se eligió Clara Brugada, y para mí es un avance tremendo, porque esa persona no hay un defecto que tenga y siempre estuvo en la lucha desde hace 20 años. Y creo que fue un triunfo tremendo que tengamos a Clara aquí. Bueno, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Me tengo que retirar. Les pido disculpas. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Belisario. Un minutito para que le responda. Sí. Los trabajadores, los compañeros trabajadores que forman esa élite, es que no tienen conciencia de clase. El sindicalismo revolucionario tiene que apoyarse en la teoría de la lucha de clases. En la lucha de clases. No quiere decir que yo voy a hacer que quiebre mi patrón, porque entonces todos nos quedamos sin trabajo. Pero el patrón tiene que darnos una mayor parte de la plusvalía. Y nosotros los trabajadores tenemos 2 tipos de organización. La organización para arrebatarle parte de la plusvalía al patrón, y la organización que se llama partido político para arrebatarle el poder a la burguesía. Entonces son 2 tipos de organización. Y la organización de partido político no es Morena. Morena es el aparato electoral, llamado partido porque así lo exige la ley, pero es el aparato electoral de un gran movimiento popular donde hay muchas formas de pensar y por eso se dan esos vicios internos. La unidad de las izquierdas a la que pertenecemos, ahí está la compañera, trata de ser el corazón ideológico de este gran movimiento.
Y estamos en esa tarea. Muchas gracias por la respuesta. Perfecto, vamos ahora, te vas a poner pásale, no me tengas miedo. No. Bueno, ponte aquí, mira, para que no lo tengas tú y luego te lo quitas cuando termines. Ok. Muy buenas tardes, le agradezco su participación. Fue bastante esclarecedora para nosotros al hablar de las revoluciones, subrayando la palabra transformación. Son transformaciones. Estas revoluciones no solamente son un simple cambio de gobierno, sino tienden a cambiar el régimen, toda una estructura que anteriormente había sido impuesta para transformarla para beneficio de las mayorías. También quisiera subrayar que la cuarta transformación tiene un carácter humanista, que quiere decir que deben reivindicarse primero los pobres, dice nuestro presidente, y que viene de abajo hacia arriba esa transformación. Y también quisiera repetir, como usted dice, que el conocimiento también se repite, dice abajo los de arriba, ¿sí? Pero arriba ¿qué decir? Los que no tienen los privilegios. Bueno, también eso yo quisiera subrayar, que en una revolución, para que se cumpla y en verdad transforme, debe haber una revolución de pensamiento, de las conciencias. Sobre eso me gustaría que abundara un poco más, sobre la revolución de las conciencias, para que esa transformación no solamente se consolide, sino que avance y tenga durabilidad y reivindique verdaderamente a la gente que ha sido en mucho tiempo históricamente ha estado explotada. Muchas gracias. Pásale. Aquí te lo vamos a poner. Ya. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Belisario, por tu interesante plática. Yo sé lo comprometido que siempre has estado con este movimiento, con todo lo que representa los avances sociales en este país. Bueno, y viendo todo esto que has estado platicando, me surge la duda de qué es lo que pasa con nuestro movimiento actual. Sabemos que es importante, como tú dices, recordar toda la historia para tener un aprendizaje de ello, para tener realmente las respuestas actuales. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tú cómo ves el movimiento actual? ¿Cómo ves lo que está pasando con los movimientos también latinoamericanos que nos unen en nuestros intereses y en nuestra idea de lograr una mayor justicia social? Me gustaría que platicara sobre esto. Gracias. Muy bien. Pasa el maestro. Sí. Si quieres. Buenas tardes a todos, ya somos conocidos. José Ramón Puente Gómez, es mi tío Belisario. Gracias, tío, como siempre, muy interesantes tus pláticas. Y gracias al Buzón, gracias, Toño. Bueno, yo tengo algo que me preocupa. Yo doy por sentado que se va a ganar la presidencia de la República. Sin embargo, creo que es fundamental, o considero que es fundamental, el plan C. ¿Qué es el plan C? Ganar el Congreso de la Unión la mayoría calificada. ¿Por qué? Porque encontramos una camisa de fuerza constitucional que nos dejaron los neoliberales, esos órganos constitucionales autónomos, la Corte y un montón de temas. Incluso la reforma eléctrica no se puede realizar, ni la reforma política, porque al irse estos neoliberales dejaron todo amarrado. Nos vamos aparentemente, pero no nos vamos, porque les atamos las manos y les ponemos unos candados. ¿Qué opinas del plan C, tío? ¿Cómo ves las cosas? Gracias. Si quiere, ahí tienes tu micrófono.
Primero sobre la primero sobre la cuestión de carácter sindical, porque es muy importante. Cuando se dice hay que organizar al pueblo, muchas veces no se entiende por el mismo que lo dice. Solo hay 3 organizaciones del pueblo, 3 formas de organizar al pueblo. En el aspecto social, no en el aspecto político, sino en el aspecto social. Una es la organización sindical, la otra es la organización campesina y la tercera es la organización estudiantil. En el Instituto Politécnico Nacional existió una gran federación, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Fue destruida. ¿Por qué fue destruida? Porque los Estados Unidos odiaban a esta organización. En 1947, Truman va al Congreso y pronuncia un discurso, y en ese discurso dice que ellos son la auténtica democracia y que combatirán todas las tiranías, y se está refiriendo al campo socialista. No se refirió a las dictaduras militares en Sudamérica, se refirió al campo socialista. Y presenta un plan de rescate para Europa. El plan Truman tiene en su haber el plan Marshall para rescatar a Europa. Nada más que no rescató a Europa con los europeos. Rescataron a Europa con los capitales gringos para adueñarse de la economía europea. Y el punto 4 del plan Truman establece que el gobierno de los Estados Unidos colaborarán con los gobiernos de América Latina en la educación técnica. ¿Qué quiere decir? Que ellos quieren controlar nuestra educación para que no nos desarrollemos científica y tecnológicamente. Y en 1956 nos fuimos a la huelga. Pero no solo se paralizó el Politécnico, se paralizó la Escuela Nacional de Maestros, la Normal Superior, Chapingo, las normales rurales, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nicolaita, la Universidad Veracruzana y muchas escuelas más. Todo contra el plan Truman. Y los derrotamos. Les ganamos la pelea. Tuvo que echar Ángel Ceniceros, secretario de Educación Pública de Ruiz Cortines, tuvo que echar abajo el plan que le habían presentado los gringos. La organización estudiantil creó una gran movilización en defensa de la educación técnica y en defensa de la patria. Esta Federación Nacional de Estudiantes Técnicos fue un gran instrumento de lucha, por eso se destruyó, por eso lo destruyeron. Y cosa curiosa, la ultraizquierda participó en esa destrucción. Dice Andrés Manuel, abre un abanico, pero al cerrar el abanico, la ultraizquierda y la ultraderecha coinciden en el mismo punto. Ser luchador por mejores causas, tenemos que eliminar en primer lugar 2 enfermedades. Una es el dogmatismo. Y hay muchos dogmáticos. Yo soy marxista porque me sé muchas cosas de Carlos Marx y empiezan a recitar frases y me recuerda a la fraseología bíblica. San Mateo 24, primero pasará
Un camello por el ojo de una aguja, que un rico se salve. Entonces también repito lo de Carlos Marx. No, la ciencia, la política es una ciencia y nos debe servir para conocer la realidad y transformarla. Por eso la técnica es muy importante. ¿De qué me sirve que yo me sepa todas las leyes de la física y en particular de una parte de la física que es la electricidad si no sé electrificar? Los cambios son prácticos, no son teóricos, pero tienen que basarse en la teoría, porque no voy a hacer un cortocircuito conectando tierra con corriente. Problema teórico, pero también es fundamentalmente es un problema práctico. Ver al compañero que se sube en el poste a instalar. Vean ustedes, eso en el aspecto de la organización del pueblo. Entonces tenemos que crear las organizaciones campesinas. Se creó la Confederación Nacional Campesina porque la CTM que dirigía Lombardo agrupaba también a campesinos. Pues hay que dividirlos, creando una central aparte. Y hace poco un viejo amigo de la CNC me dijo, la fuerza de la CNC. Le dije, ¿cuál? Si todos sus representantes están de migrantes en Estados Unidos, ya no tiene fuerza. Pero los campesinos que quedaron hay que organizarlos. ¿Y cómo se les organiza? De muchas formas. Una de las organizaciones son las cooperativas de producción. Sembramos manzanas aquí en este predio y se lo vendemos a los intermediarios para que estos los lleven al comercio y ya llegue muy caro. Pues vamos a formar una cooperativa para enlatar la manzana y venderla enlatada y tenemos más ganancia. La organización tiene muchos aspectos. Y respondiéndole al compañero que me pregunta sobre el humanismo siempre ha existido. Siempre ha existido. Es una actitud humanística que llega a un arquitecto español a construir. Y a esa construcción, que ahora se conoce como churrigueresco, los trabajadores indígenas le impusieron su sello, su sentimiento, su amor. Eso es humanismo. El humanismo no es solo rescatar a los pobres. Alguien dice, es parte del humanismo el Tren Maya. Sí, estoy de acuerdo. Pero es un tren. Humanismo es elevar la conciencia colectiva de todo el pueblo. Es elevar la conciencia de que todos somos iguales y que no hay seres superiores. Que no llegue una señora y le diga a la que está vendiendo artesanías, ¿cuánto le bajas? Pero llegan a Liverpool, a Palacio de Hierro, a Sears y no piden rebajas. Tenemos que terminar. Y ven a la India y se separan, no vayan a piojar. Esa es la diferencia que yo dije, compañero, sobre Claudia y sobre Marcelo Ebrard. Claudia, igual que Andrés Manuel, abraza a todos y no tiene temor de que le empiojen. Marcelo sí tenía temor de que le empiojaran. Marcelo anda buscando un restaurante de lujo para irse a tragar. Yo vi a Claudia comer quesadillas en un mercado. Son formas distintas de pensamiento. Es el humanismo. Es el humanismo de que habla Andrés Manuel.
Y el humanismo lo expresó la Revolución Mexicana. Hay que ver los murales de Diego, de Rivera, de Orozco. Mire, vino un amigo español, dirigente de Podemos. Nos vimos. Yo pensé, ¿qué le enseño? Pues, en primer lugar lo llevé a un palacio a desayunar. Los azulejos. Se quedó maravillado. De ahí me lo llevé a Bellas Artes y después al edificio de una arquitectura más bella, de la más bella. El Palacio Postal. El Palacio Postal. Y también lo metí a minería y a comunicaciones. Me lo llevé por Tacuba, que es la calle que tiene más hermosura arquitectónica. Y lo metí a Palacio Nacional. Cuando lo paré en las escaleras y miró el mural de Diego, se quedó impresionado. Y tuvo un comentario. Dice, además de bello, tiene mensaje social. ¿Cómo consigo una copia del mural? Aquí hay una librería donde venden un libro con las pinturas de Diego. Dicho por un español de Podemos. Ese es nuestro humanismo, compañeros. Saber de dónde venimos, saber que tenemos sangre indígena y que esa es nuestra base cultural. Mi compañera Leti, gran luchadora y además compañera de la solidaridad con Cuba y de nos vimos en el encuentro donde había que crear todo un programa de lucha para defender a Palestina. Allí estuvimos juntos. Esto es un problema de educación y es un problema de lucha. El ventilador, péguenle una basura. ¿Qué hace el movimiento? ¿Conserva la basura o la lanza? La lanza, exacto. ¿Qué está haciendo este gran movimiento? No en la medida que queramos, porque no es cuestión de gustos. Ya lanzó a varios. Ya Monreal, aunque siga adentro, está afuera. Marcelo, aunque siga adentro, está afuera. Ya nos lanzó ese gran ventilador del movimiento popular mexicano que está construyendo la cuarta transformación. Y aquí hay que tomar en cuenta algo, compañera Leti. No existe el voluntarismo. Esa es una falsa idea. Porque yo quiero, esto se va a hacer. Eso es voluntarismo. Yo quiero que haya una revolución y se va a hacer. No. Todo resultado de un proceso. Yo digo de broma, y perdonen, pero esa noche feliz de mis padres, todavía pasaron 9 meses para que yo naciera. Fue todo un proceso. No fue de la noche a la mañana. Y si siembro una semilla de maíz, tarda tiempo para que me dé la mazorca o el elote. Nada es de la noche a la mañana. Dijo Andrés Manuel, se acabó la corrupción. Y muchos gobernadores dijeron, pues como dice el presidente, ya no voy a ser corrupto, y presidentes municipales, y líderes sindicales, etcétera. No, es un proceso. Ya lo inició Andrés Manuel. Arriba, las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Y es un proceso larguísimo de educación del pueblo. De educación del pueblo. O educamos al pueblo y al mismo tiempo nos educamos del pueblo, porque el pueblo tiene mucho que enseñarnos, porque no es de aquí para allá, es de los dos lados, de va y viene. Sí hay muchas fallas en Morena,
Pero repito, Morena no es un partido político. Si fuera un partido de clase, tendría una concepción ideológica única, una forma de actuar única. Y aún así se dan desviaciones. Porque mientras existe el capitalismo es un sistema de producción y venta de mercancías. Compra, 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 compra. Ese sistema capitalista nos hace a todos egoístas. Todos tenemos dos formas del pensamiento. La forma del pensamiento progresista y la forma de pensamiento retrógrado. Yo conocí a muchos compañeros del partido que se decían marxistas y terminaron casándose por la iglesia. Bueno, pues yo no soy ateo, gracias a Dios, soy ateo gracias al conocimiento científico. Pero miren, yo a veces hago comparaciones que pueden parecer absurdas. Cuando Newton dijo, necesitamos algo para que esta energía eléctrica nos alumbre y voy a inventarlo, él sabía que cuando inventó la lámpara, conocido popularmente como foco, él sabía que iba a servir para alumbrar. Miren, yo no me meto en las ideas, cada quien quiere creer lo que se le dé la gana, pero también hay que interpretar lo que se lee. Y Dios dijo, y como había oscuridad y luz, Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo, y vio que la luz era buena. No, Newton ya sabía que la lámpara iba a ser buena. Pequeñas diferencias, ¿no? Pequeñas diferencias en el pensar de la gente. Y nos han imbuido desde siglos atrás de un pensamiento que destruye las relaciones sociales. Es que los filósofos griegos, sí amigo, estoy de acuerdo en todo lo que dices, solamente dime algo, dime el nombre de un filósofo que se haya opuesto al esclavismo. No, si ellos vivieron bien gracias a los esclavos. No hay un filósofo griego, yo no lo he encontrado por ninguna parte, que se manifieste en contra del esclavismo. No lo hay. Oh, la superioridad de unos contra la inferioridad de todos, de otros. Y la mayoría es la inferior, y la superioridad es un grupo selecto. Oh, el príncipe Carlos y la infanta y vividores que viven del esfuerzo del pueblo español y del esfuerzo del pueblo inglés. Vividores. Entonces, es un problema de educación y la educación es tan múltiple que no es fácil llevarla a todos. Es lenta, pero es fructífera. La Revolución Mexicana educó, la Cuarta Transformación tiene que llevar la educación más lejos. Nosotros luchamos en la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos contra las becas, porque las becas se le daban al que tenía 9 y 10 de promedio, y quien tenía 9 y 10 de promedio tragaba bien, vivía en una casa cómoda, tenía todo para sacarlo. Yo tuve un compañero en la primaria en mi pueblo, descalzo, que me enseñó raíz cúbica y raíz cuadrada, descalzo. El talento no lo da la calificación. Por eso dijo Claudia, para mí todos los niños son talento, beca para todos. Y ahora va a haber beca para todos los niños en el país. No se puede aprender muerto de hambre, no se puede aprender con la angustia
¿Qué angustia nos da el capitalismo? Mencionaré solo 3. La angustia de la vivienda. No he pagado la renta, me van a sacar con todos mis muebles, pero los muebles que los lleve la fregada me van a sacar con mis niños. ¿Y dónde los apuesto? Porque no se perdió el trabajo, porque quebró la empresa, por X motivo, no tiene para pagar la renta. Es una angustia terrible. Otra angustia, no tengo trabajo, mañana ¿qué vamos a comer en la casa? Es otra angustia. El padre se enfermó y la hija no tiene para los medicamentos. ¿Qué hace? Se va a una esquina y le dice: me voy contigo al hotel, por tanto. Se está prostituyendo. La prostitución y la delincuencia son fruto de las causas sociales. Dice Andrés Manuel, hay que resolver las causas. Si tengo para las medicinas, no me voy a ir a prostituir. Y si tengo para las medicinas para mis hijos, no voy a agarrar un picayelo, echa todo lo que traes, hijo de tal por cual. Porque tengo mi trabajo que me da para comer, para que coma mi familia. Ese es humanismo, compañero. Las fuentes de trabajo son humanismo. Los programas de bienestar son humanismo. ¿Por qué me voy a dedicar al narcotráfico si tengo un ingreso, si estoy trabajando mis tierras en el programa de produciendo qué? Les pagan por sembrar, les pagan un sueldo por sembrar, les dan lo que van a sembrar. Y cuando eso se coseche, va a ser para ellos. Eso es humanismo. Pero muchos de Morena no lo entienden, porque llegaron a ver qué sacaban. Pero este es un proceso. Yo quisiera ver a muchos de ustedes, de diputados, pero el primer concurso para ser diputado fue una tómbola. Compré un billete de lotería porque metieron mi nombre ahí. Y fui a la Cámara y no sabía qué hacer, qué decir, qué discutir. Entonces me convertí en un levantadedos. Y la mayoría de los diputados de Morena son levantadedos. No producen. Les voy a contar una anécdota porque yo fui diputado. Se está discutiendo el presupuesto de egresos. Y uno de Morena, llamado Pablo Gómez, coincide con los del PAN en contra del presupuesto. Cuando me toca hablar, yo les digo, yo estoy a favor del presupuesto por una simple y sencilla razón. El presupuesto en Chile para las fuerzas militares es muy superior al presupuesto dedicado a la educación. Y en este presupuesto, la educación está superior, es superior al presupuesto de las Fuerzas Armadas. Cuestiones muy sencillas de entender, pero que no se entienden porque no se analizan. Yo mencioné a Pablo Gómez porque es verdad, ahí está el diario de los debates. Todo el mundo lo puede leer. Y es compañero de Morena. Y qué bueno que está en Morena. Porque cualquiera de ustedes vaya por la calle y encuentra un grupo de gentes, le saca la vuelta. Pero si nosotros somos más, ambos que le sacamos la vuelta. ¿O no, compañero Salvador? ¿No te pasó eso en el Exhipódromo Peralvillo? Si vas solo, le saca la vuelta, pero si vas con todo tu grupo, órale, canijos. Entonces tenemos que ser mayoría, y para ser mayoría, compañero José Ramón Puente Zúñiga, para ser mayoría, pues tenemos que aceptar por hoy todos aquellos que nos pueden arrimar votos, todos aquellos
Ya después arreglamos cuentas. Hoy necesitamos una votación mayoritaria para que el plan C se haga realidad. Necesitamos ganar la mayoría del Congreso, pero no la mayoría simple, la mayoría calificada. Y que tiemble el Poder Judicial, y que tiemblen los aparatos autónomos, y que tiemble el INE, y que tiemble la universidad. Sí, porque ahí está una mafia metida. Y en el Politécnico también hay una mafia. Nombran a un director ajeno a la mafia, pero la mafia ya está. El neoliberalismo hizo mucho daño. Si hiciéramos un recuento de todos los daños que hicieron, no son solo las reformas a la Constitución, son daños terribles. Miles de jóvenes lanzados a la delincuencia. Bien, compañeros, perdonen, pero estoy a sus órdenes. Bueno, prometo ser breve. Quiero felicitar al ingeniero, un amigo de 60 años que tenemos de convivir. Quiero felicitarme y quiero felicitarlos a ustedes, porque no todos los días tenemos la oportunidad en México de oír un ideólogo. En México, incluyendo los partidos políticos, carecemos de ideólogos. La diferencia entre la izquierda y la derecha es muy breve. La izquierda tiene ideas y la derecha solamente tiene intereses. Esa es la única diferencia. Lo demás no importa. Pero este hombre que se ha preparado más de 60 años y que es un ideólogo y que nos puede enseñar mucho a todos, y que me preocupa que los jóvenes no estén aquí presentes, porque es para ellos, esta cátedra, esta enseñanza es para ellos. No tenemos ideólogos, no tenemos gente que verdaderamente haya luchado. Aquí la ideología de este hombre no es improvisada, tiene más de 60 años en la lucha sindical, en la lucha nacional, y eso lo necesitamos, porque en los partidos políticos, incluyendo a los expresidentes, jamás fueron ideólogos, todos fueron improvisados. Nunca podrán oír un discurso con fundamentos históricos, ni con fundamentos de ninguna especie. Ellos manejan intereses, nunca manejaron ideas. Necesitamos que este país empiece a formar a los jóvenes con ideologías, y eso solamente lo pueden lograr a través de las personas que se han formado en la lucha y que no son improvisadas, que no surgieron de la noche a la mañana y que tuvieron la suerte de conocer a un Vicente Lombardo Toledano, uno de los grandes ideólogos de este país, que por desgracia al morir no dejó más que muy pocos sucesores. Quiero agradecerles a todos su presencia y pedirles que sean un eslabón más entre ustedes, su familia y sus hijos, para que puedan crear ideología en sus hijos, no solamente intereses, que no los conviertan en robots, que los conviertan en seres humanos. Muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Quiere comentar algo?